Solón es un artista que ya era un artista consagrado, digamos, ya había pintado varios murales en Sucre y aquí en La Paz, había ganado ya el Premio Nacional de Arte, cuando llega la década de los 70. Él era un pintor ya involucrado con los movimientos sociales, con la revolución, pero con la llegada de la dictadura militar ocurre un cambio fundamental, puesto que él pasa a sufrir de forma directa el impacto de esta dictadura militar por la desaparición de el primer hijo de su esposa, Gladys, la desaparición de mi hermano José Carlos, que ocurre el año 1972. Entonces, él, durante la dictadura militar de Banzer, se queda aquí en Bolivia, él no sale al exilio, sino que él recurre a la pintura para denunciar esa desaparición, la tortura y el asesinato, porque nunca más se lo volvió a encontrar a mi hermano, a través de su obra de arte. Desde el año 1972, la obra de Solón pasa a tener yo diría, un involucramiento ya personal, individual, familiar con la historia. Él va a vivir varias épocas, ¿no? Varios momentos durante esta década. El primero, obviamente, es el de Los Quijotes y una serie que él la presenta en plena dictadura militar el año 1974, que se llama El Quijote y los perros. ¿Quiénes son los perros? Los militares. Los militares, la dictadura que lo había hecho desaparecer a José Carlos. José Carlos fue detenido en Santa Cruz, llevado a una prisión pública, y un día cuando mi madre lo visitaba, simplemente él desaparece junto con otros dos jóvenes que fueron detenidos junto con él. Entonces surge ahí el Quijote y los perros. Es una serie de dibujos que es reproducida. Él hace álbumes, él elabora frases en cada uno de ellos, están manuscritas por él y se convierte, yo diría, en una de las obras de mayor reproducción y difusión durante la dictadura militar. El Quijote y los perros es sin duda el principio de una nueva era, de una nueva serie de Quijotes. A esta serie de Quijotes le seguiría luego el Quijote en las minas. El Quijote en las minas es del año 1976 y es un Quijote que nace para denunciar las masacres. Hay que recordar que en ese año se produjo una intervención precisamente en las minas a raíz precisamente de la muerte de Juan José Torres en la Argentina, el presidente derrocado por el coronel Hugo Banzer Suárez. A la serie de El Quijote y las minas le va a venir una tercera serie que se da después de la caída de la dictadura de Banzer, cuando se está tratando de recuperar la democracia y viene el golpe de García Meza y él es apresado después de que mi madre también fuera apresada y él al salir finalmente al exilio hace esta serie que se llama El Quijote en el exilio, que es la respuesta a esos militares que lo habían detenido y que lo habían pegado cuando él estaba en la cárcel. Entonces, la década de los 70 en la obra de Solón está marcada por este Quijote, pero no solo por el Quijote, porque Solón era muy multifacético, él era ante todo un muralista
Y la tragedia de la década de los 70 es que él no puede pintar murales como los que estamos viendo aquí, porque obviamente los murales se hacen normalmente en espacios públicos. Y durante la dictadura militar pues no había espacio para poder pintar murales. Y entonces él decide emprender una tarea titánica, que es pintar murales transportables en la forma de tapices. Y hace tapices que él teje y que él espera que sean una suerte de murales que se puedan llevar de un lado a otro lado. Esta serie de tapices que se llama Tras la urdimbre perdida, en la cual nuevamente vamos a encontrar un tapiz que se llama Rejas al viento y que es un homenaje a José Carlos y que tiene una talla que cuenta la historia de la desaparición de José Carlos. Entonces, la dictadura y las condiciones que llevaron a la imposibilidad de pintar murales hacen que Solón se dedique a hacer tapices. El otro tema que surge durante la década de los 70 es que se dan las masacres de Tolata y Epizana, y entonces Solón reacciona con una nueva serie que se llama Variaciones sobre un tema de sangre. Son una serie de grabados, de xilografías, a través de las cuales él va a denunciar lo que era, lo que había sido la masacre de Tolata y Epizana. En medio de esto, porque la década del 70 hasta el año 78 es una década de lucha contra la dictadura militar de Banzer y luego de quienes lo siguen, pero tiene un momento de recuperación de la democracia. Tenemos que acordarnos que se dan las primeras elecciones y entonces Solón presenta, hace una exhibición por primera vez distinta totalmente a los Quijotes, a los tapices o a los grabados, que se llama flores y paisajes. Y él decide pintar flores para mostrar esa esperanza en esa primavera que se había abierto tras la caída de la dictadura militar de Banzer. Pero obviamente esta primavera dura muy poco, como todos sabemos. Viene el golpe de Natush Bush, vienen nuevas elecciones y luego viene el golpe de García Meza con la detención de mi madre y de mi padre posteriormente. Otra obra que desarrolla Solón en la década de los 70 es un mural que lo pinta con sus alumnos. Él vuelve a ser catedrático de la carrera de artes que él impulsa a crearla, y pintan un mural precisamente sobre lo que fue el golpe de Natush Bush. Precisamente él es detenido cuando durante el golpe de García Meza descubren este mural y su álbum del Quijote y los perros. Por estas dos razones, por estas dos obras, es que él es detenido, amenazado, le amenazan con cortarle sus manos y al final, gracias a la presión internacional, él logra salir al exilio al Perú. Mi padre es profesor de artes plásticas y es pintor, ¿no? Y mi madre también era profesora de literatura, profesora de música para pequeños niños, y la vida nuestra se mantiene gracias a su producción de obra de arte y gracias a estos trabajos como profesores, ¿no? Mi padre no pinta para vender, mi padre no quiere agradar a la burguesía que tiene plata para comprar cuadros, mi padre quiere denunciar la dictadura. Entonces quienes van a comprar sus obras no son quienes quieren tener algo que adorne su living, porque
mi padre no adorna livings, ¿no? La única exposición que tuvo muchísimo éxito fue la de las flores, porque a todo el mundo le gustaba comprar una flor de Solón. Fue la exposición que, diríamos, prácticamente se vendieron todas las obras. Las otras eran producir obras para priorizar el mensaje antes que la ganancia económica. Mi madre, debido a la desaparición de mi hermano José Carlos, se transforma de una ama de casa, una madre muy querida, en una gran activista por los derechos humanos. Mi madre va a llegar a ser presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y en esa calidad estaba cuando se llevaba adelante la reunión en la ex Federación de Mineros del CONADE de ese entonces, donde lo detienen, lo hieren a Marcelo Quiroga Santa Cruz y detienen a otros. En esa oportunidad mi madre está allí y está llegando a la reunión y es cuando a ella la detienen, ¿no? Y ella es llevada a las caballerizas en el Estado Mayor, se pone muy mal, la llevan a la clínica policial y después al final acaba estando con detención domiciliaria, con guardias 24 horas al día, viviendo dentro de el apartamento que en ese entonces teníamos, que era muy cerca de aquí en la calle Fernando Guachaya. El día que a mi madre, por fin, después de más de 100 días de haber sido detenida, la liberan, es el día que lo convocan a mi padre. Y a mi padre lo convocan por una razón distinta, que como manifesté es este mural que estaban pintando con sus alumnos y el álbum del Quijote y los perros. Este mural lo pueden encontrar, está en la carrera de Artes Plásticas, en Obrajes. Ustedes pueden ir allí y pueden tomar imágenes de ese mural. Es un mural hecho, digamos, inspirado por Solón, pero son sus alumnos, sobre todo los que ahí están practicando lo que es la pintura mural, y Solón, cuando va a volver del exilio, va a transformar algunas de las imágenes que vamos a encontrar en este mural en probablemente una de sus obras maestras, que es el mural El retrato de un pueblo, que está en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero eso ya es en la década de los 80. La década de los 70 fue muy dura, ¿no? Yo vivía con él, pero mi padre no era, yo diría que en la década de los 70, a diferencia de lo que fue su vida en los 50, cuando él formó parte del grupo Anteo y estaba en contacto con una serie de artistas, la década de los 70 fue una década de absoluta actitud ascética frente a la vida, ¿no? y muy comprometido en ver qué se hacía, ¿no? No había mucho, los artistas que podían florecer en esa época eran artistas que de alguna forma habían moderado su lenguaje frente a lo que era el régimen o habían salido al exilio. Entonces no me acuerdo de ninguna gran reunión de amistades o artistas o amigos viniendo a la casa durante la década del 70. Sí me acuerdo de varias reuniones de activistas de derechos humanos que conspiraban con mi madre para ver cómo se protegía a algunos presos políticos, se ayudaba en su salida del país. Mi padre también participó llevando a algunos de ellos afuera, pero era una situación distinta. El tema fundamental era cómo hacer frente a esta dictadura militar. La vida social en mi familia era prácticamente inexistente. Mi hermano es apresado un día antes de la Navidad del año 1971. Mi hermano estaba en Santa Cruz. En ese entonces él era parte del Ejército de Liberación Nacional.
Lo detienen por eso, él está detenido más de un mes, lo torturan mucho, le sacan las uñas de sus manos, lo flagelan. Mi madre logra verlo los últimos días, le lleva comidas diariamente, hasta que un día él desaparece. Nunca ha quedado claro por qué lo hicieron desaparecer casi 40 días después de haberlo detenido y dónde está. O sea, hasta ahora no se han encontrado sus restos y mi madre llevó este caso de la desaparición de mi hermano hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el primer caso que se gana en la Corte Interamericana contra el Estado de Bolivia. Esto ya es en el año 2000, o sea, mi madre continuó la búsqueda de mi hermano por más de 40 años. Logra que por fin se haga un juicio contra algunos de los autores directos de su desaparición, pero nunca logra ponerlo en el banquillo del acusado a los autores intelectuales que habían promovido toda esta noche negra durante la dictadura de Banzer. No, yo no diría que hay una diferencia. La diferencia es que cuando pasa la década de los 70, él vuelve a ser un muralista. Porque durante los 70 él no puede manifestarse como muralista, ¿no? Entonces, después vamos a tener varios murales donde nuevamente él va a hacer referencia a la dictadura, pero ya haciendo murales, ¿no? Eso no lo pudo hacer durante esta década. Yo diría que el cambio fundamental está ahí. Creo que la década de los 70 deja en la obra de mi padre, no es que el Quijote nace en la obra de Solón en los 70, el Quijote ya existía antes en la obra de Solón. Solón tiene un mural en Sucre que se llama Mensaje a los Maestros del Futuro. Aquí ya encontramos un Quijote en mural de 3 cabezas, magnífico. Vamos a encontrar otro Quijote que ahora se encuentra en la Gobernación, que es pintado antes de la década de los 70. Vamos a conocer una serie de álbumes del Quijote de Solón que se llama El Quijote y San Francisco, que fue hecha en Estados Unidos. Entonces el Quijote es ya un compañero de Solón, pero ese Quijote pasa a ser como él diría, las palabras que no encontraba para expresar la rabia por lo que había pasado con José Carlos, las encontró dibujándolo al Quijote. En este Quijote que pasa a ser un Quijote que se enfrenta a la dictadura, que se enfrenta a los perros, que va a salir a pelear expresando su impotencia en gran parte frente a lo que estaba pasando en la década de los 70. Si vemos con detenimiento los dibujos del Quijote de la década del 70, encontraremos que allí están los trabajadores, los indígenas, las organizaciones sociales, son muy presentes, son muy visibles, ¿no? Él pinta sobre ellos, ¿no? El Quijote vive entre ellos, ¿no? Él no ilustra el Quijote de Cervantes, él lo trae al Quijote de Cervantes a vivir en la realidad boliviana y en particular en esta década en la realidad de la lucha contra esta dictadura militar. Entonces, en toda su obra está muy presente. Quizás en la única que no lo vamos a encontrar de forma directa es en la serie de las flores, porque tiene otra connotación de esperanza, de alegría, porque había caído precisamente la dictadura. Se produce en una galería, no me acuerdo el nombre, me acuerdo que era en el Prado, y se venden una gran cantidad, si no todas las obras. Son tintas. La tinta es una técnica que él la trae de la China, porque a diferencia de la pintura,
tiñe, no pinta. Y entonces en una tinta uno no es que puede corregir, uno lo que pone el pigmento se impregna del papel y no hay nada que hacer, o uno lo hace bien o simplemente tiene que volver a empezar totalmente de nuevo, ¿no? Y él hizo estas flores con esta técnica, ¿no? Como veremos en él, el problema del mensaje y la técnica siempre están ligados. Él no es un artista que se repite a sí mismo. Los dibujos del Quijote son hechos a tinta china. Los grabados de variaciones sobre un tema de sangre son xilografías, ¿no? Grabados sobre madera, los tejidos, las tintas, y luego ese proyecto de mural que estaba empezando a hacer con sus alumnos, que marcaba el retorno del solo muralista, que no pudo ser durante la dictadura de Banzer y durante los 70, ¿no? El primer mural que él realiza, no quiero equivocarme, es, si no me equivoco, un mural que se encuentra en el Ministerio de Salud, que usted si entra lo va a poder ver, ¿no? Al muy poco tiempo él hace otro mural también sobre el tema de salud, que está en la escuela de salud, que está en esta placita, que si no me equivoco se llama Bolivia, y que está al lado del hotel, que era el Radisson y ahora es el, no sé cómo, Plaza, creo, sí. Ahí va a encontrar, no estoy seguro si ese fue primero y después vino el otro, pero vienen muy juntos, ¿no? Después tiene el mural en la Facultad de Medicina, que es un mural donde lo pinta el Che Guevara como médico. Y después viene el mural, que es el más grande, que es el retrato de un pueblo, que está en el Salón de Honor de la Universidad, que es un mural que le tarda en pintar 3 años, ¿no? Que lo pintó por partes, una parte aquí, una parte en la Facultad de Arquitectura, y por último lo termina pintando en el propio Salón de Honor, ¿no? Este era su taller, estábamos cuando él fallece haciendo una película. Y entonces él para la película había hecho 2 murales, un mural autobiográfico y otro es un mural sobre la historia de la hoja de la coca. En el mural autobiográfico, obviamente, tenemos este segmento que es el segmento que él lo dedica a su familia y a José Carlos, ¿no? Allá arriba podemos encontrar a mi madre, mi hermano José Carlos, Walter y yo. Y estas mujeres que tienen estos carteles con las fotos son precisamente las mujeres. Mi madre varias veces fue a protestar así en la Plaza Murillo con un cartel que decía ¿dónde está mi hijo?, ¿no? Y eso es lo que quiere decir eso. Y la parte de abajo es la búsqueda de José Carlos. Él está buscando, o mejor dicho, mi madre está arañando la tierra tratando de encontrar sus restos. Y hay un hecho muy importante. El día que desaparece mi hermano le hace unas señas sobre un mantel de rosas rojas a la distancia, que mi madre no entiende en principio qué quería decirle, pero que después ella se da cuenta que lo que le estaba pidiendo era que vaya a la Cruz Roja. Lo habían pegado y algo le iba a pasar. Entonces por eso tenemos una mujer con unas rosas rojas, porque es el último mensaje que le da mi hermano justo el día que él va a desaparecer de la prisión. Entonces este es el mural o el fragmento de mural dedicado sobre todo a José Carlos. Cuando estábamos pintando queríamos que hubiera un Quijote en rojo, iracundo, guerrero,
Y atrás tenemos un Quijote que es un Quijote pintor, es el Quijote en blanco, ¿no? Y la idea es que este Quijote le está contando toda esta historia que vemos aquí a la piedra que está allí, y esta piedra que significa la memoria histórica, la memoria larga, ¿no? Mi padre decía que lo que uno puede hacer puede acabar escapando a la justicia, pero nunca puede escapar a la mirada de la piedra. Lo que uno hace queda registrado por siempre en esa piedra. Y eso es, y ese es el símbolo de esta piedra que convence al inconsciente colectivo de nosotros, que a veces no emerge, pero que está allí. Y por eso para él este diálogo entre el Quijote y la piedra sobre lo que había pasado es, yo diría, el diálogo fundamental, el encuentro del artista con sus símbolos, con sus amigos, porque eso era, digamos, el Quijote y la piedra. Para nosotros, siendo niños, no había ningún X-Men ni Iron Man. No, nosotros teníamos al Quijote, teníamos a la piedra, teníamos al Tunupa. Esos eran los personajes a los que había dado vida mi padre. Que en Sucre, porque es la Torre Eiffel de Sucre, ¿no? Donde mi hermano estaba sacando unos pescaditos de la laguna que existe allí en Sucre, y viene la policía a buscarlo, ¿no? Y mi madre cuenta la historia de que esa fue la primera vez que la policía vino a buscarlo porque lo acusaban de sacar a los pescaditos de la laguna, ¿no? Entonces ese conjunto de anécdotas de esa época están allí. Y por otro lado, las imágenes más aquí están mostrando lo que es la universidad, lo que era la detención, la tortura. Es necesario aclarar que este mural no está terminado, ¿no? Es una primera aproximación que él estaba haciendo. Y las manos que están sosteniendo con un ojo en la mano y los pinceles. Es él, ¿no? Porque él no está aquí en esta... en los otros fragmentos del mural lo vamos a encontrar a Solón. Solón está allí. Se ha hecho 7 autorretratos, incluso de muerto. Pero aquí él no está, porque aquí él está allí, en esas manos. Él está pintando lo que fue, ¿no? Siempre ha habido una discusión sobre... Mi padre tenía una frase muy sentida que decía: el Quijote supo obrar, yo solo sé desdibujar a despecho de su angustia. Y entonces, ¿quién es el Quijote en la obra de Solón? ¿Es él o es mi madre? Porque la persona que no va a ceder nunca es mi madre. Podían decirle, pero han pasado ya 10, 20, 30 años y ella no va a parar hasta su último día de buscar la justicia.